presencia, aquí y ahora, con la señora Flor Rapizardi. ¿Cómo estás, Flor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. A todos. Qué gusto nuevamente de tenerte para conversar y pues ya viniste en otra oportunidad por el mes de... ¿Te acordás? Creo que fue julio-agosto. Más o menos, sí, hacía frío. Increíble, ya estamos, Mariel, en octubre. Ay, por favor, ¿cómo en cualquier momento estamos brindando, sí, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, ella es si querés presentarte vos. Sí, a mí me gusta, viste que a veces las definiciones son complejas, las etiquetas, ¿no? Pero bueno, a veces para sintetizar un poco todo el camino que uno hizo, a mí me gusta decir que soy investigadora del mundo interior, porque me gusta estar como ahí bien metidita en el adentro, facilitadora y divulgadora de prácticas contemplativas, ¿no? Basadas en mindfulness, que sabés que es como esta filosofía, porque en realidad es más que una práctica, en realidad es una forma de estar en el mundo, ¿sí? Que después se baja una práctica, que la entrenamos día a día, ¿sí? Pero en realidad es más que eso, es una forma de estar en el mundo más presentes, conscientes, atentos, más lúcidos, claros. Es el cultivo, de hecho meditar tiene que ver con está relacionado con la palabra cultivo. Eso te iba a preguntar, cultivar Flor. La atención. Gracias. ¿No? La atención, la observación, el mirarnos. Antes de empezar estábamos hablando de esto, ¿no? Lo que nos cuesta como mirarnos, darnos un espacio de silencio. El silencio es a veces, parece ser aterrador, ¿no? Pero en realidad es tan hermoso, tantos regalos vienen después de sentarnos en silencio y en un principio básicamente con el ancla de la respiración, que también lo hablábamos, ¿no? Que es nuestra base, nuestro gran estabilizador de la mente en un principio. Por eso viste que todas las prácticas, y vos por ahí tomaste algunas, yo ahora también te regalé ahí para que vengas a tomar algo. Ahora voy a mencionar todos estos regalitos y cosas, así que... Sí, Flor, decías. Pero bueno, es muy importante, ¿viste? La práctica del anclaje a través de la respiración, podernos centrar. Lo que primero necesitamos es estabilizar esta mente vagabunda, se le dice, ¿no? Que va y viene, que nos lleva de viaje al pasado y al futuro. Pero en realidad vos sabés que no hay otro momento que el presente. ¿No? Porque a veces cuando decimos esa virome que yo te había regalado otra vez, que dice elijo estar presente, en realidad no podemos elegir otro momento que no sea el ahora, porque siempre estamos presentes. En realidad es como un volver a recordar, ¿sí? Ese elijo estar presente es como volver a recordar algo que ya sabemos que tiene que ver con estar aquí, con estas sensaciones principalmente corporales, porque el cuerpo es la puerta de entrada. Sabemos que toda la información que el cuerpo registra, digamos, tiene que ver con esta experiencia llamada vida, ¿no? Porque ¿por dónde sentimos? Sentimos a través del cuerpo, a través de todos estos sentidos maravillosos, ¿no? Que tenemos. ¿Y esto tiene que ver la meditación con el mindfulness o cuáles serían las diferencias? Sí, no, en realidad están vinculadas, o sea, mindfulness como palabra o atención plena, por eso yo digo, es como más que una práctica, sería esa forma de estar en el mundo, y a través de diferentes prácticas, que la meditación es la base, digamos, del entrenamiento, nosotros podemos entrenar ese músculo, digamos, de la atención. Así como vamos al gimnasio y entrenamos por repetición, digamos, nuestros músculos físicos, lo entrenamos, la mente se entrena a través de la meditación. Tiene que ver también, pero tiene que ver esto también con una cuestión de religiosidad, digamos, según como comenzaron los comienzos de lo que es la meditación y lo que es el mindfulness. No sé, vos corregime, pero creo que el mindfulness es más algo más actualizado, ¿no? Sí, es secular. Pero en realidad viene de hace 2500 años también. Y su raíz es budista, ¿sí? Pero lo que se logró de alguna manera, por lo cual, digamos,
cualquier persona puede acercarse, digamos, no tiene nada que ver con la religión en sí mismo. Exacto, porque a veces, viste, tenemos como esa vaga idea de decir, bueno, si yo voy a hacer esto, porque, ¿qué pasa? Que, a ver, cuando uno quiere tomar la decisión de tener que hacer este tipo de prácticas, nos interpelamos con un montón de cosas, ¿no? Porque, ¿qué voy a hacer para ir a meditar? Tengo que ir a arrodillarme frente a Buda, ¿viste? Sí, los mitos, ¿no? Los mitos, o el hinduismo, me tengo que poner el tercer ojo. No. Me explico lo que te quiero decir. Entonces, a veces esas estructuras o esos prejuicios que tenemos, o esos preconceptos, quizás errados, por eso sos una especialista para desactivar todas estas dudas que quizá a la hora de uno elegir hacer este tipo de práctica, ¿viste? Surgen. Sí, son esas ideas, ¿no? Preconcebidas, pero igualmente, digamos, la raíz viene del budismo, ¿sí? Por eso está bueno como también tomar esa parte clásica, digamos, y entender que después de ya hace décadas lo que pasó es que se investigó algo que ya por ahí se sabía, pero que la ciencia lo trajo, y creo que eso es muy bueno porque integró, hizo que esto también pueda llegar a más gente. Ahí va lo de la ciencia. Después de meditar varios minutos al día durante 8 semanas, ¿no? Ahí va lo de la ciencia, porque sabemos que los neurocientíficos empiezan a fijarse en esto, a ver qué estaban haciendo los budistas y qué es lo que estaba sucediendo en sus mentes. Por eso digo esto también, ¿no? O los psicólogos o los neurólogos hoy aplican estas prácticas, como vos bien decís, del mindfulness, y que tiene que ver con la respiración. Y con muchas cosas más. La respiración en realidad es el ancla. Para mí lo más importante que creo que quería traer hoy es esta idea de pasar del piloto automático, que es una palabrita que ningún ser humano puede estar excluido de esto, porque todos estamos y estuvimos varias veces. El sistema, querida. Flor, el sistema. Del piloto automático a la plena presencia, ¿no? Y entonces para mí, ¿qué pasa cuando estamos en piloto automático? O sea, ¿qué pasa en realidad? Tal vez lo sabemos, pero es por ahí recordárnoslo. En realidad estamos como más en el impulso, estamos más en la reacción, no estamos tanto en la respuesta. Por eso en mindfulness se dice, cuando se entrena la atención, lo que hacemos es, ¿qué pasa? Empezamos a establecer una pausa consciente entre el estímulo y la respuesta, que es todo, Mariel. Ese espacio, esa pausa es todo para yo poder responder y no reaccionar frente a las circunstancias. Y eso es día a día, minuto a minuto, ¿sí? En cuanto más lo entrenamos, ese espacio empieza a ampliarse, ¿sí? Y eso es muy importante. Después, multitasking, esta palabra que la conocemos muy bien también, que es de todas las ventanas abiertas, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa en el multitasking? En general, el multitasking, digamos, nos pone también en un lugar de no profundización, inclusive no eficacia. Por ejemplo, cuando estamos con muchas cosas abiertas al mismo tiempo, estamos con el celu, desayunando, con el lavarropas prendido, contestando un mensaje. ¿En dónde estamos en realidad? ¿Estamos o no estamos? No estamos en ningún lugar. O por ejemplo, algo que me gusta decir siempre, que es un ejemplo que creo que a todos nos toca, es cuando estamos manejando, por ejemplo, vamos con el auto. Muchas veces no te preguntaste, ¿cómo llegué hasta acá? Bueno, sí, eso es el piloto automático. En tu nube de hiperactividad, de estar pensando cualquier otra cosa y no prestando atención. Exacto. Sí. Y obviamente que hay un montón de funciones que están automatizadas, si no, no podríamos manejar. No. Por supuesto, si no, nos volveríamos locos. Pero igual, aún así, llegó un momento que vos sí, es cierto, te perdiste. Sí, ¿entendés? Y ese es el piloto automático. O sea, y ahí perdemos foco, perdemos claridad, perdemos eficacia también, ¿sí? Porque en general, cuando estamos muy en el multitasking, yo hice la prueba en mí varias veces. Las cosas las tenemos que terminar haciendo más de una vez, ¿sí? ¿No te pasó eso? Sí, total. Perdemos la eficacia. Porque no estamos ahí, no estamos presentes. O cometemos errores. Exacto, o un accidente inclusive. Digamos, se me cayó, no sé, estaba prendiendo la hornalla y en el medio hice tal cosa, entonces me quemé porque puse el dedo o corté mal la cebolla. O no entendemos lo que estamos haciendo. Por eso también en las conversaciones de las personas, yo siempre voy a estos temas me interesa mucho la oratoria y la conversación. ¿Por qué? Porque yo siempre te lo voy a llevar a algo, a la sociedad, ¿viste? La política, por ejemplo, ¿no? Yo me pregunto siempre, ¿qué les pasará
por la mente a esta gente que supuestamente tiene en sus manos que legislar un montón de situaciones que tienen que ver para con nuestro beneficio. Yo digo, no se prestan atención entre ellos, pero si querés sacarlo de ese lugar, ¿no? Te llevé a ese ejemplo. En las conversaciones vos, entre dos personas, a veces vos estás diciendo algo y la otra persona está entendiendo cualquier otra cosa, o quizás no te prestó atención y después cuando la volviste a ver 2 o 3 días te dice, no, pero vos no me dijiste eso, o... No estamos ahí, no estamos, esa es la escucha del ser, sería, ¿no? Por eso ahora después íbamos a hablar del modo ser y hacer, que un poco tiene que ver con esto que te estoy diciendo. No, en el modo ser estamos más en el presente, estamos más cultivando el ahora, que es este momento que decimos que es el único que existe, ¿sí? Porque el futuro y el pasado ya no están, o sea, lo único que existe es este momento. Entonces, este piloto automático también nos genera más ansiedad, fíjate, ¿no? Cuando estamos como con muchas cosas abiertas, más desorden, más bullicio, más rumiación, nos desconectamos del cuerpo, otra de las cosas que pasa, que es nuestra puerta de entrada, como decíamos antes, es a través de donde sentimos la vida. ¿Sí? No hay nada más espiritual, me encanta decir esto, no hay nada más espiritual que un cuerpo habitado en plenitud, o sea, encarnado, ¿sí? Realmente. Entonces dejamos, para mí, de vivir, entre comillas, y estamos como muy en la supervivencia, que es este estado que lo hablábamos la otra vez de lucha-huida permanente, que sentimos que está el leoncito ese que nos viene a atacar todos los días, ¿sí? Pero ese leoncito ahora son otras cosas, ¿sí? Y después estamos más en el modo hacer que en el modo ser, que no hay nada malo en el modo hacer, si no yo no estaría acá porque no hubiéramos planificado que venga, vos no tendrías también tu agenda para tus cosas, para tu trabajo, pero estamos tan en el modo hacer que necesitamos como un equilibrio, ¿no? Y el modo ser tiene más que ver con este estado de poder cultivar también este sistema de calma, esta presencia, esta posibilidad de saborear la vida, que es otra palabra que me encanta, ¿no? Por eso tiene que ver con los sentidos, porque estamos también muy desconectados de los sentidos. Por ahí estamos súper sobreestimulados con la vista, pero tal vez nos olvidamos de tocar, de oler, de escuchar, no solo con el oído, de escuchar con todo nuestro ser, que era un poco lo que vos decías antes. No tenemos espacio para la reflexión si estamos en piloto automático. ¿Cómo haces con 5 o 6 cosas al mismo tiempo para poder tomar una decisión coherente con tu esencia, con quien realmente sos, ¿no? Nos dejamos también llevar por las creencias limitantes cuando estamos por los viejos patrones. O sea, fíjate todo, y podemos seguir enumerando todo lo que pasa. Enumerando. Todo lo que pasa en un piloto automático. Yo te agrego acá, yo siempre te lo voy a agregar, el tema de salud mental. Sí. Que cada obviamente, vez por eso digo, la ansiedad, digamos. Todo pero va más allá de Flor, de la ansiedad. Hay un tema de muchas otras enfermedades mentales que las tengo, pero no las quiero mencionar ahora, y que también quizá muchas de las personas desconocen de eso, y eso trae mucho inconveniente a la hora de relacionarnos en grupos sociales, estés o donde estés. Exactamente. Y a veces eso hay que trabajarlo más. Por eso estas prácticas vienen. Y sí, porque es una forma de estar como más consciente y plenamente presentes, porque pues como que vamos dormidos por la vida, Mariel. Nosotros podemos estar con los ojos abiertos, pero estamos dormidos, ¿sí? Entonces esto nos permite, digamos, es como implica como la aceptación y la apertura a la experiencia. Tal y como es. Si esa frase tal y como es o tal y como está siendo es muy importante. En Mindfulness hablamos siempre en gerundio, porque es como un peregrinaje, un caminar, un estar siendo, ¿sí? O sea, y la vida es cambio permanente. Entonces creo que por ahí lo hablamos la otra vez, y para mí es una de las grandes, no para mí, digamos, únicamente está estudiado además, que una de las grandes causas del sufrimiento tiene que ver con la resistencia a lo que es, o sea, la lucha, la palabra lucha. Todo el tiempo estamos luchando, ¿no? Queriendo que las cosas sean distintas a lo que son. Que no quiere decir que nosotros no podamos, obviamente, transformarnos, ni podamos tener ciertos desafíos. Por supuesto que sí, tiene que ver con nuestro crecimiento, pero no pelearnos con la vida,
no resistirnos a lo que la vida nos está como trayendo, porque todo es un aprendizaje en realidad, ¿no? Entonces, este espacio para mí de conexión, de calma, te diría que realmente es tan necesario, pero es tan necesario, Mariel, hoy, yo se lo digo a todos mis consultantes, como darte una duchita todos los días. No es que es necesario una vez a la semana, es necesario día a día y con lo que puedas. Por eso ahora yo también quería como dejar algunas invitaciones conscientes por ahí, sencillas, para todos, digamos, para darnos cuenta que en realidad también podemos hacerlo simplemente con 5 minutos al día, porque a veces la gente pregunta, una de las grandes cosas es, la gente a veces no arranca porque dice no tengo tiempo. Por eso, ¿sí? Yo te digo eso. Una hora, y vos una sabés, hora y media. Mismo yo, Flor, que vos me estás invitando, yo te digo, Flor, no puedo, o sea, mi agenda, mis cosas, y entonces eso, motivar, o vos por favor, da el instructivo de cómo podemos dar ese pasito para salir de esta situación que muchas veces es círculo, ¿viste? La rueda del hámster, que estamos ahí, que no podemos salir. ¿Cómo podemos hacer para tomar la iniciativa? Y a ver, porque nosotros tenemos que querer realmente para dar ese paso. Tal cual. No es, o sea, la voluntad solamente ¿no? También tenemos que tomarlo como, a ver, ¿qué es lo que nos hace bien? Porque este es un espacio autocuidado, ¿sí? Entonces, digamos, también tiene que ver con qué es lo que a vos te hace bien. Y cuando a vos te hace bien algo, eso pasa a ser un hábito en tu vida, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, hay algo que es re importante hablar del no esfuerzo. No tiene que haber un esfuerzo como el esfuerzo que nosotros tenemos en la mente, ese paradigma del esfuerzo. Sí, eso es re importante. Eso me gusta que digas. En realidad tiene que ver más con... Por eso hablamos siempre de la fluidez. El sacrificio, ¿entendés? Viste que vos tenés que tener un trabajo y que cuantas más horas tengas laborales vas a tener éxito. A veces no es así. A veces son limitadas horas de trabajo y tenés tanto o más resultados que teniendo una extensa jornada laboral. Eso también... Sí, pero para eso también tenés que tener foco. Bueno. Entonces, por eso te digo, el mindfulness también, yo siento que a mí lo que me regaló fue mucho foco también. Sí, cuando te regala eso es algo positivo y motivador para las personas, iniciar algo así. Y cuando te regala foco, te regala también saber priorizar. Claro, venimos de creencias, ¿no? De que cuanto más horas tenés en el trabajo, más plata vas a ganar, o cuanto, ¿viste? O más sacrificado, el yugo, el latigazo, más remuneración, yo te lo llevo a un ámbito laboral, y a veces no es así. Entonces, como vos bien decís, tenemos que tener un foco para después tener ese tiempo que nos queda para dedicarnos a otro tipo de actividades, a otro tipo de prácticas. Sí, en realidad esto termina siendo, a ver, como el mindfulness llevado al día a día, digamos, a la informalidad del día a día, tiene que ver con esto, darte una duchita con presencia, sentirlo, estar ahí. No hay otra cosa más importante. Una vez un maestro budista en un retiro de 10 días dijo, en este día... Y en estos 10 días no va a haber nada más importante que sentir su respiración. Todo lo demás queda afuera, ¿no? Y un poco tiene que ver con esto mismo. Esto llevado a la realidad de todos los días. Cuando vos te estás duchando, te estás duchando. Cuando estás comiendo, estás comiendo. Cuando estás caminando, estás caminando. A ver, es tan simple y tan complejo como eso. Y por eso se entrena. Hay determinadas prácticas y ejercicios porque después eso se lleva a la informalidad. Esto que yo te digo de la informalidad en la vida ya... es como que se derrama, ¿sí? Después de haberlo entrenado. Pero si yo no lo entreno, es muy difícil, porque eso no nos sale naturalmente, porque la mente divaga naturalmente, ¿sí? Y además tiene un sesgo negativo, o sea, lo primero que piensa es en disonancia, ¿sí? Pero todos, vos, yo, todos. Entonces lo que necesitamos es empezar a generar nuevos surquitos. Sí, de hecho hay gente, qué sé yo, hay frases que dice primero pienso mal y después, ¿viste? Y no es así, o sea, porque en realidad sí es así, es lo que ocurre con es lo que ocurre en el cerebro, pero nosotros podemos entrenar, reeducamos para que no funcione de esa manera y para tener una mejor calidad de vida, porque si no volvemos a esa ecuación que es mala. Tal cual, y la plenitud, ¿qué es? Porque ahí funcionamos, ahí funcionamos con el cerebro más antiguo, ¿sí? Entonces,
¿qué dicen los estudios de mindfulness? Que lo que pasa después de 8 semanas, de meditar entre 20 y 40 minutos diarios, literalmente cambia tu cerebro. Claro, porque si no, estamos como modo animal. La 24/7. 24/7 reaccionando ante cualquier estímulo como un animal. Y para eso tenemos un cerebro donde podemos pensar y por eso, gracias a esta práctica, podemos reestructurarlo, generar un nuevo sistema. Circuitos, circuitos neuronales y responder desde otros lugares, ¿no? Tener ese espacio, ¿no? Ese espacio, acordate siempre, entre el estímulo y la respuesta. Hay como un espacio. Esa pausa es clave. Es como que un minuto de respiración ahí va. Ya cambia totalmente. De hecho, te oxigena el cerebro, ¿entendés? Vos sabés que vos sabés, Flor, que cuando estamos creo que ya lo hablamos a esto, pero cuando estamos ante un hecho que nos produce estrés, lo primero que nos sucede en el cuerpo es cortar la respiración. Por eso es que vienen los desmayos, las cosas, ¿no? Siempre el cuerpo nos está protegiendo. Hay que también verlo así, porque cuando uno empieza a estudiar, yo te digo lo que me pasa a mí, cada vez que estudio más el cuerpo, más me fascino del misterio que es. Es como el fondo del mar, ¿viste? ¿Entendés? Que están descubriendo y estudiando. Es increíble todo lo que pasa, todo lo que está haciendo por nosotros, ¿me entendés? Pero la respiración es el único sistema que nosotros podemos gestionar. Total. Entonces, la tenemos que poner de nuestro lado. Totalmente. ¿Sí? Y ahí hay muchas prácticas que uno puede hacer. Pero una de las invitaciones, por ejemplo, que yo doy siempre cuando la persona recién empieza, es ponerse alarmas. Me van a decir, no, Flor, ¿alarmas? Sí, una alarmita en el teléfono, cada 1 hora cuando estás trabajando, que te invite a esa pausa de 3 minutos. Ok. ¿Por qué? Porque si no cortás, si no estás 4 o 5 horas sin parar. Esto pasa mucho cuando en las empresas o las organizaciones o cualquier emprendedor que está con la compu. Yo tengo mi reloj inteligente, vos decís que ponga la alarma en mi reloj. Cada 1 horita estaría bueno. Ya bastante te falta agua, me marca, ¿viste? O caminaste tanto, o todo me marca mi teléfono. Una pausa consciente de 3 minutos ahí para respirar. ¿Por qué? Porque vos lo vas a hacer por un tiempito, pero después eso ya queda registrado en tu sistema. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos hacer. Sí, como dicen el reloj biológico. Cuando necesitamos hacer eso. Te despertás sin despertador. A mí me pasa mucho eso. Después es domingo y me despierto sin el... Ahí no está tan bueno, no está pero bueno. Porque decís, no, quiero dormir un rato más. Pero pasa esas cosas, ¿viste? Claro, porque creas el hábito. La mente, otra vez, ya está programada. Entonces, ya solita sabe. Pero al principio es necesario empujarnos un poquito de manera amable. Acordate que siempre mindfulness es atención con intención deliberada al momento presente sin juzgar. O sea, no juzgo, que es lo más difícil, ¿no? O al menos me doy cuenta que estoy juzgando, ¿sí? Y ese darme cuenta, ¿qué pasa? Son como 3 momentos, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que ese segundo momento... Yo te lo voy a complicar siempre. Vos me vas a hablar, pero vos decís atención sin jugar. Pero viste que uno tiene como ese autocastigo que decís, no voy a poder, no voy a llegar, me cuesta. ¿Por qué? ¿Cómo hago para eso? Bueno, pero yo lo que creo son creencias también, ¿no? Entonces lo que creo también... ¿Cómo rompemos esa creencia? O sea, es más complejo, digamos. Claro, eso es como para todo, ahí te quiero llevar, querida. Toda una charla como un poco más compleja, pero en realidad lo que yo creo es lo que te decía, cuando nosotros, digamos, empezamos a hacernos responsables, digamos. Eso me gusta. De este lugar, de mirarnos. Y no endilgar culpa hacia otro. De dejar de evitarnos, que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De dejar de evitarnos. Ese es el proceso de autoindagación y autoconocimiento. Es podernos dar un espacio para mirarnos, para observarnos, para indagarnos, ¿sí? La meditación tiene que ver con ese volver al centro, ¿no? Volver a casa. ¿Por qué la gente dice cuando hace práctica y en contacto con la naturaleza, por ejemplo, que lo decíamos, que es un gran regulador? ¿Por qué la gente dice, siento que volví a casa? Porque es esa sensación, digamos, de recordar algo que vos ya sabés, que tu cuerpo ya reconoce, que tus células ya reconocen. ¿Sí? Y esto es algo que también nos enseñaron y lo hemos aprendido, vaya a saber en qué momento, en el jardín de infantes, no sé.
primero el otro, ¿viste? Es como que primero tiene que, no sé, la comida para la hija, los hijos, primero el marido, primero... Y cuando ya terminaste con todos esos deberes o responsabilidades o quehaceres... Ahí estoy yo. Ahí estoy yo, lo último todo, y cuando ya no hay tiempo. Claro. Porque hay que pasar otra vez a ese organigrama de primero el otro. Claro. Pero también es por eso digo que es un momento autocuidado. Porque es importante entender algo, que este tipo de prácticas no son individualistas, que es otro gran mito. Bien. O sea, estás en una burbuja. No, es todo lo contrario. No hay práctica más realista que la práctica de escucha. O sea, el problema es que como nos cuesta mucho estar con nosotros mismos, ahí está como esa resistencia a lo que es, ¿no? Pero en realidad es una práctica súper enraizada, ¿sí? Súper enraizada. Entonces, de alguna manera, esta era la primera invitación. La otra invitación es, por ejemplo, como mindfulness a la mañana, cuando te levantás, en el desayuno, no sé, ¿qué tomás? ¿Un matecito, un café, un té? Bueno, hacerlo... La palta. Claro, hace ese desayunito con atención, estate ahí, no estés con el celu, escribiendo, leyendo el diario, viste que... Intenta, pero ¿cuántos minutos son? 3 minutos, es terrible 4 eso. Aunque sea. Lo posible. Yo sé que a veces lo posible es lo perfecto. Siempre le digo a mis consultantes lo mismo. Lo posible es lo perfecto. Lo posible es lo perfecto, porque la práctica tiene otra condición muy importante, que la actitud sea amorosa, amable, compasiva, ¿sí? No es un autocastigo, claro. ¿Entendés? No estoy llenando el casillero a ver el otro pendiente más. No es eso, porque entonces eso no nos sirve, no vamos desde ahí. Mindfulness tiene una cualidad súper amorosa y súper amable hacia nosotros mismos y hacia todo nuestro ser, ¿sí? Hasta hacia nuestra mente, hacia nuestro cuerpo. Me encantó lo que dijiste y lo voy a repetir. Lo posible es lo perfecto, porque muchas veces tenemos una idea de perfección que no existe, que nos creemos, uy, esto es perfecto, pero esto no lo había escuchado nunca y me gusta. Lo posible es lo perfecto. Eso, y de esa manera, bueno, si vos querés, cuando hablamos de la voluntad y todo, un poquito es eso. A veces nos resistimos y postergamos porque decimos, bueno, esa hora no la tenemos. Pero yo te estoy diciendo que son 5 minutos. Y te puedo asegurar, y seguro que después me llamás y me lo contás, que si empezás 5 minutos te vas a sentir también que vas a ir a 10. Y de 10 vas a ir a 15. Y de 15 vas a ir a 20. Y no te vas a dar cuenta y llegaste a 30. Entonces ahí no hay esfuerzo, ahí es el hábito, ahí es fluidez y es algo orgánico porque vos misma te preguntas todos los días cuando te levantás, ¿qué necesito hoy ofrecerme? Sí. Y eso es lo más compasivo otra frase que me puedo... filosófica. ¿Qué? Pero qué simple que es o no. Sí, ¿Qué necesito hoy ofrecerme? O sea, ¿qué necesito? Y ahí en esa frase engloba esto, engloba la escucha y también engloba la actitud amorosa y amable hacia mí misma, ¿no? Me las voy a hacer remeras. Esta frase, me las voy a poner en la remera. Porque volviendo un poco a que vos hablabas de este dejarme en último lugar, esto es muy común, digamos. De hecho, las investigaciones lo que se dice es que lo primero que salta es que no nos cuesta nada por ahí, nos cuesta menos dar que darnos. Totalmente. ¿Sí? Entonces, eso hay que entrenarlo, es un entrenamiento también, Flor. Es un cultivo diario, ¿viste? Exacto. Por ejemplo, si estás en el avión, la mamá, y hay algún inconveniente, la mamá primero se tiene que poner la máscara, ¿sí? La máscara para poder ayudar al hijo. Entonces, para nada es una práctica individual, es una práctica que comienza por uno y que tiene un impacto colectivo. Esto para mí es re importante. Entiendo, claro que sí. Porque la paz, ¿a dónde empieza? En uno. En uno. ¿Y la plenitud qué es? Estar en paz. Yo creo que no hay nada más. El otro día una amiga me dice, ¿qué es la plenitud para vos? Estar en paz. Estar en paz. Sin ese ruido mental que tenemos constantemente. Estar en paz con lo que soy. Hablando. No, y a veces tengo ese ruido, pero también estoy en paz con ese ruido porque es parte de mí. Okay. Y ahí la plenitud a veces no es todo color de rosa. La plenitud es poder navegar las olas, pero con esta actitud de la que hablábamos, con una actitud, digamos, más amable y con una actitud también más saludable, o sea, entendiendo que todas esas olas son parte de la experiencia. Sí, no es que algunas son buenas, otras son malas. Bueno, algunas me agradarán más, a otras me agradarán menos, a otras serán neutras, pero son todas parte de lo mismo. Para mí ahí te cambia, ahí hay algo que te cambia cuando vos comprendés entre mayúsculas, que no es lo mismo que comprender desde lo intelectual, sino que comprender en el encarne corporal
eso que te ahí estoy entra diciendo. la razón, ¿entendés? El razonamiento. Que es importante al inicio, pero después necesito llevarlo al cuerpo, llevarlo a la vida, a la experiencia, al sentir. Entonces, cuando me doy cuenta que realmente la vida es integración, y que vos fíjate que cualquier proceso de individuación es eso, es la integración de la sombra y la luz, ¿sí? De ese recorrido. Ese es el laburo que hacemos, básicamente, o que por lo menos intentamos hacer muchos en este peregrinaje que nos toca. Y cuando entras en ese lugar y cuando empezás a integrarte, ahí hay algo que es como, bueno, empezás a descansar. Es algo de la civilización, ¿no? Por eso llegamos hasta donde llegamos y descubrimos las cosas que descubrimos también, porque no podemos actuar como bien decíamos hace un ratito, como animales. Impulsivamente. Y fíjate que con otro tip, tenemos que tener el freno, el límite de decir, porque siempre digo que el límite es amor para con el otro, decir, mira, hasta acá. Pero con amor. Esto no es iniciar una pelea, un pleito. El límite es compasivo ahí, sí, porque a veces la compasión se la malentiende, ¿no? Y ese coraje es todo lo contrario, ¿no? Claro, con determinación. Porque venimos veces de decir que no, tenés que. La compasión es lástima, no tiene nada que ver con eso, es otra cosa. Entonces, para mí, por ejemplo, otro de las invitaciones... Flor, pero vos sabés que tenemos muchas conductas aprendidas desde, como yo te digo, desde el jardín de infante, poner desde nuestra familia, digamos. Hay cosas que están mal. Por más que hayan sido instruidas por nuestros padres, está mal. Y nosotros por eso tenemos esta adultez hoy y tenemos los profesionales, en este caso vos, Flor, para que nos desvelen todas esas cosas de decir, mira, no estás haciendo mal por poner un límite, no estás haciendo mal por priorizarte, no estás haciendo mal por... Con amor, compasión y perdón también, ¿viste? Porque el perdón es otro gran entrenamiento también y en realidad te ayuda a vos a sacarte esa mochila. Después no quiere decir que frente a alguna situación muy difícil vos tengas que generar intimidad con esa persona. Claro, ¿no? Pero si es para vos ese trabajo, es necesario hacerlo, porque es parte de tu camino también. Sí, porque también venimos de esto de hay que perdonar muy enquistado desde la religiosidad, ¿no? De decir, bueno, tenés que perdonar porque Jesucristo, ¿viste? Todas estas cosas que nos instalan y a veces no voy a mencionar a ninguna religión, en este caso la católica, porque mencioné a Jesucristo, pero digo, casi las mayores, si vos te pones a leer un poquito teología, de un poquito de cada religión, trae eso de tenés que perdonar como casi una obligación, y la realidad es que si bien es un trabajo, lo de perdonar al otro, también si vos no podés perdonar, también es aceptable, ¿no? Porque si no, nos estamos constantemente produciendo heridas. Y tal cual, pero no es el perdón desde el esfuerzo que vos estás hablando. Es un proceso de sanación para uno mismo. Eso sí. Es otra mirada, ¿entendés? Por eso te digo, es una mirada totalmente distinta. Es una mirada totalmente distinta. Pero bueno, vos fíjate, todos son disparadores de temas para hablar. Por eso te digo. O sea, todo un programa. Yo quería dar al uno o dos, si tenemos un tiempito más, uno o dos invitaciones más. Que tiene que ver, por ejemplo, con la higiene digital, ¿no? También, que estamos es otro temón, ¿no? Acá. Pero te quiero decir, está bueno utilizarlo, este tema, para establecer momentos en el día, para intentar, aunque sea un ratito, a ver qué pasa de desconectar por completo de la tecnología. Y eso realmente lo podemos hacer, porque hay un horario ya a la noche que estaría bueno cortar, ¿sí? Sabemos que realmente las pantallas a la noche nos sobreestimulan. Y todo esto es también, yo lo que digo es que no tiene que ser todo tan serio. Jugar un poco, que sea lúdico. ¿Viste? Es como en la cocina. ¿Viste? Jugar, aprender, probar, ensayo-error, ver qué me pasa. 5 minutitos hoy, 10 minutitos mañana. Ver qué me pasa, por ejemplo, cuando abro el WhatsApp. O sea, una práctica que hacíamos por ahí en algunos talleres era abrir el WhatsApp y ver y observarte vos qué te pasa en tu cuerpo cuando abrís, por ejemplo, un grupo, cómo te sale el impulso en general a contestar ya. Como que tenés que estar 24/7 disponible, ¿no? Pero eso en realidad vos lo podés regular, ¿sí? ¿Cómo?
lo podés regular frenando en ese momento, leyendo, observando, y por ahí no es necesario responder en ese momento, ¿sí? O sea, hay que evaluar, digamos, la prioridad que tenga el tema, por supuesto. Sí, hay temas que serán más prioritarios que otros. Si es algo muy urgente, llamarás por teléfono o te llamarán también por teléfono. Entonces, creo que si bien hoy el teléfono pasó a ser como una computadora, es necesario también como tener esos espacios de pausa, o sea, tomarlo al teléfono y a la tecnología como un espacio de pausa, como una práctica consciente concreta, ¿viste? Y es como que ese hábito en realidad nos ayuda como a reducir la fatiga mental, ¿viste? Porque no nos damos cuenta de todo lo que nos está produciendo, inclusive el efecto de comparación, o sea, competitividad. ¿Pensaste un poquito en eso dentro de 5 años si seguimos con esta inercia que tenemos con el teléfono? ¿Cómo quedarán primero nuestro cuerpo, el cuello, los dedos? Viste que ya hay cosas que están diciendo. Después la cabeza te queda quemada, real. Y cuando te vas a dormir, yo a veces hago la prueba justamente porque me pongo como conejito de indias para muchas de estas cosas que uno después, más allá de que las investigó, para probarlas en uno. Y a la noche es tremendo. Cuando te quedas, pero inclusive si cuando te quedas mirando cosas súper interesantes. No te estoy diciendo mirar algo que te excite a un nivel, digamos, elevado. Si no, por ahí estás mirando, no sé, una conferencia, no sé, de meditación, me parece interesante, lo que sea, pero no parás. No parás. Y hay un momento donde necesitamos vaciar. Hay un concepto que es vaciar para llenar. Entonces, necesitamos más espacios de vacío, más contacto con el vacío, ¿sí? Para poder también autorregularnos. Está bien. Que no es controlarlo, habíamos hablado la otra vez, que no es controlar lo que sentimos, sino es la capacidad que tenemos para poder, digamos, sostenernos, para poder abrazar lo que sentimos y poder relacionarnos de otra manera con eso. Nosotras venimos de una generación que nos criamos sin celu, sabemos muy bien cómo éramos, y ahora que tenemos celu. Pero yo digo, esta nueva generación me preocupa, te digo realmente, porque esta nueva generación de jóvenes, niños que ya están expuestos a pantallas, ellos también, ¿no? Yo creo que van a estar complicados. Pero bueno, entonces... Pero es posible, yo creo que todos los días un ratito es lo mismo que esto que hablábamos antes, ¿no? Es dejar de ponernos excusas también, ¿no? Sí. Y a veces también tiene que ver con entornos. Bueno, tendremos que evaluar en qué entorno estamos, con cómo nos vinculamos. Porque el entorno te habilita o te inhabilita, esto es muy importante decirlo. ¿Viste? Cuando las abuelas nos decían, una manzana pude la otra. Es cierto esto, el entorno es tan importante. Pero el entorno te estoy hablando también de lo físico, concreto, la arquitectura inclusive. Exacto. A mí me pasó que vos lo sabes que estoy viviendo en el campo, si bien no digo que todo el mundo tenga que hacerlo, porque claramente que no, si no estaría en las ciudades. Pero sí hubo un cambio muy radical a partir del contacto con la naturaleza, poner los piecitos en la tierra. Sabes que hay una práctica que me encanta que se llama earthing o grounding, que seguramente por ahí la haces, que tiene que ver con poner los piecitos en la tierra 15 minutos, y es una práctica increíble, tan reguladora, tan simple, gratuita, ¿sí? Y si lo haces encima en un horario que puedes tomar solcito entre las 9 y las 11 y después las 4 de la tarde, estás metiendo 2 hábitos espectaculares. Y ahí te meto nuevamente en la psicología, porque es fundamental. Los trastornos mentales reducen, o quizás no los tengas nunca, si estás en contacto con la naturaleza, y esto es la biofilia, esto que las técnicas de abrazar a los árboles, de tirarte al mar, de caminar en la arena, de tocar las piedras. Viste que hay gente que abrazan árboles. Bosques, en los bosques también. Eso es sumamente importante. El otro día fue el Día de las Aves. Quiero decir con esto, ¿no? También la atención plena a la naturaleza, a los animales. También por eso tanta gente con el perro, ¿viste? Es que somos naturaleza. ¿Sabes cuál es el problema también, yo creo, cuando nos empezamos a mirar y observar y hacer una práctica más introspectiva? Empezamos a darnos cuenta que no estamos separados. Este también es otro viaje que ocurre, digamos, del darte cuenta, ¿no? Hablábamos fuera de aire, Anita, la florista, que amiga tuya también, me decía lo mismo, que ella le habla a las plantas
Y ¿te acordás? Yo no sé si vos te acordás, si sos de mirar tele, pero en una época Graciela Alfano decía que ella le hablaba a los potus. Y yo decía, ¿cómo le va a hablar a los potus? Está loca. Graciela Alfano, perdóname. Cuánta razón, o sea, hay toda una investigación con respecto a eso, lo hablábamos con Anita, de hablarle a las plantas, ¿viste? Porque hay conexión ahí, no estamos desconectados. No, somos naturaleza. Yo que hice algunos entrenamientos también en chamanismo, digamos, para el chamanismo y para todas las corrientes más ancestrales. Eso, ¿sabés que todo nunca está practiqué? vivo, todo está vivo, okay. O sea, todo tiene espíritu, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos la ayuda, el poder de la luna llena. ¿Anoche la viste? ¿Viste lo que fue? Hermosa. Una contemplación anoche fue espectacular. Increíble. Y bueno, entonces un poco pasa eso, ¿viste? Cuando estás ahí en contacto hay algo que sucede, que es este recordar que te digo que no, ni siquiera, no es forzado, ocurre de manera natural. Okay. Inclusive yo siento cómo se me reforzó la creatividad también. Bueno, ahí va, o sea, sí, eso. O sea, cómo empezó a fluir de otra manera, pero ahí realmente, más allá de lo interno, hay algo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque a veces todo lo atribuimos al individuo y el contexto donde estamos también es importante. Okay. Si vos estás en un lugar donde es puro cemento, donde son, viste, los departamentos funcionan como, viste, son bueno, por eso la gente que vive en departamentos es complejo, y yo viví montones de años en departamentos. Claro, tiene que bajar a tierra un poquito, a la plaza, es necesario. Exacto, aunque sea una plantita en tu balcón. Sí, en el plantito, viste, que conectes con otra cosa, porque eso también es como, digamos, de alguna manera necesario. Digamos, te genera como cierta sensación de constricción. Me gusta mucho esa palabra, la constricción o la expansión, que pensás que todo nuestro cuerpo todo el tiempo está haciendo eso. Y en esto también, cuando hay una tendencia o una megatendencia, hay una contratendencia. Esto aplica para todo. Supongo que tendrá gente que no está de acuerdo con lo que estás diciendo. Ya ¿te lo declararon o vas bien con todas estas cosas? Con las prácticas, con todo lo que decís. No. El famoso hate utilizado en redes sociales, viste que cuando vos decís algo siempre sale uno a atacarte. No, la verdad contradecirte. No me ha pasado así como algo importante que te digas. Por ahí sí puede pasar que hay gente que comienza y que después se te planta uno y dice, no me pasó nunca nada, bien, digamos, así como complejo, digamos. Okay. Porque siento que es lo que te digo, la práctica es muy amable. Okay. Y la práctica además se va adaptando, es muy bioindividual, ¿entendés? Por eso me gusta también tanto trabajar con grupos chicos o sesiones 1 a 1, porque nos permite, digamos, ir a la necesidad de la persona. Está bien, ¿sí? Está bien. Y no todos venimos con la misma historia, digamos, con los mismos patrones, no todos nos pasan las mismas cosas, no todos sentimos de la misma manera. Claramente no. Entonces, la realidad es que no me ha pasado de esa manera, sino que sí, te pasa que, bueno, hay gente que resonará más y otra resonará menos, como todo, pero en algún momento mucha gente lo ve necesario. Está bien. Y eso es importante también. Bien. ¿Sí? Caminar con presencia, las caminatas conscientes, ¿viste? Donde estés. Por eso te digo que en realidad, si podés venir a un entrenamiento, si podés hacer una práctica, digamos, con una guía, genial, pero si no, aunque sea darte espacios de pausa, donde vos puedas estar en contacto con esas sensaciones tal y como están siendo, sin intentar cambiar nada, dejar de estar todo el tiempo queriendo interferir con lo que te pasa, ¿viste? Como todo el tiempo estamos, así como estamos conversando y viste, la tendencia es quiero interferir en lo que vos opinas. No, le permito al otro, para permitir al otro ser en una conversación, tengo que escucharlo. Total. ¿Sí? O sea, entonces, escucharlo significa también escucharlo con todo mi ser. Con mi mente, con mi cuerpo, con mis sensaciones, con mis emociones. Así que bueno, yo feliz de la vida. Muchas gracias. Ahora voy a subir a redes porque por supuesto me has traído una invitación. Estoy feliz. Voy a hacer esto que es denominadas prácticas para la plena presencia. Así que tus redes sociales, por favor, para que la gente también participe y conecte con todo esto, que es algo muy maravilloso.
@florrapizardi o en mi site, que hay un blog además que está bueno porque hay bastantes artículos y hay cositas, www.flor-rapizardi.com.ar. Y acá tengo además mi librito, Prácticas para la Plena Presencia. Tenemos 2 minutos para leer una reflexión de este libro que abrí así de manera aleatoria, Bueno. Pero vos fíjate que todo es sincrónico, porque fíjate que abrí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el título? Integrados. De lo que estuvimos hablando. Así que de manera así como oracular, cuando uno pone la intención, lo que aparece es, y dice: no hay nada que forzar en el movimiento de la vida. Somos exploradores curiosos, que observamos cada momento con nuevos ojos, que nos abrimos a descubrir cada instante como si fuera la primera vez. Aquellas partes que rechazamos de nosotros mismos nos invitan a cultivar la apreciación, la compasión, la amabilidad y aceptación de todo lo que somos de manera integrada. Ser auténticos es ser humanos, con mayúsculas. Al igual que el ciclo del día está conformado por la luz y la oscuridad, nosotros somos esa totalidad y desde allí florecemos. Siempre somos uno en la interconexión de la existencia. Y me encanta esta última frase, ¿no? Que al igual que el ciclo del día está conformado por la luz y la oscuridad, nosotros somos esa totalidad y desde allí florecemos. Este año estuve hablando mucho del florecimiento, que para mí viene de la conexión. No hay forma de florecer si no estoy conectado o conectada. Es muy difícil porque si no estamos en ese piloto automático y en esa supervivencia de la que hablamos y no estamos conectados, no hay coherencia, ¿sí? Entonces cuando hay coherencia, realmente ahí estás pleno, pase lo que pase, no importa, porque a veces nos tocan, digamos, montañas rusas, por supuesto. Yo creo que es constante, también tiene que ver la etapa de vida que nos toca vivir, toca a todos. ¿no? Nos toca a todos siempre. El tema es cómo nos vamos a relacionar con eso que nos toca, no lo que nos toca. Porque lo que nos toca, muchas de las cosas no las sabemos, la gran mayoría, ¿entendés? No lo podemos controlar. Entonces, sí podemos autogobernar y gestionar ese espacio entre el estímulo y la respuesta, que es cómo me vinculo yo con esa situación. Y eso lo cambia todo. Para mí es importante que quede ese mensaje. Perfecto, me encantó todo, muy agradecida. Yo, por supuesto, agradecer a Víctor Gómez, que es quien hace edición de contenidos y redes. Bueno, soy Mariela Mesa. Y esto fue El Cerezo, y yo me voy a despedir con qué frase que la voy a poner en la remera, Flor. Agradecerte por supuesto a vos, feliz de que estés nuevamente acá. Lo posible es lo perfecto. Gracias, buenas tardes.